Cifras de Naciones Unidas que indican que 1 de cada 4 personas sufre algún trastorno que tiene que ver con la compulsión hacia la tecnología, el consumo negativo de la tecnología. Bueno, esto nos transversaliza a todos. De alguna forma, en mayor o en menor medida. Es un gusto recibirte, Ceci. Ustedes saben, es nuestra psicóloga de cabecera y quiero que nos ayude a entender este proceso, qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer bien para mejorar. Básicamente se reduce en eso. Sí, además, bueno, buen día. Están buenos esos datos, pero además en esto de que estamos viviendo en sociedades que algunos llaman tecnocapitalistas, o sea, que se atraviesan por estas tecnologías y que producen también diferentes cosas, entre ellas, como vos decías ahora, también conductas que podríamos llamar que hacen padecer o, bueno, trastornos. Es como uno de los términos. Entonces, no quiere decir que no tenga elementos positivos en cuanto al exceso de la información. Sí, ni que hablar. Otras modalidades de socialización. Claro, porque además están como esas líneas, ¿no? Me parece que en esto también a veces cuando hablamos en términos de tecnología, el lenguaje binario se mete con el antagónico y parece que o es bueno o malo, y eso es un problema porque no podemos como hablar en matices. Ni que hablar que no estamos hablando de demonizar la tecnología, sino poder usarla bien y relacionarnos bien. Lo que pasa es que como es un fenómeno también para la historia de la humanidad muy cortito, ¿no? Nos está como sobrepasando a todos en esto de aprender a relacionarnos, aprender a vincularnos, porque todo cambia. O sea, cambiaron básicamente muchas cosas que nos hacen perder cosas lindas como el encuentro, por ejemplo, ¿no? Entonces, al estar solamente a veces con capaz que lo más típico puede ser ver el uso del celular, ¿no? Que uno ahora sube en el ómnibus y ve, por ejemplo, a todo el mundo con su celular, cuando capaz que antes era un libro o antes, ¿no? Las tecnologías son muchas, pero esta de la tecnología tiene una particularidad que además tiene que ver con el uso de la imagen y con los hiperestímulos y con también todo lo que implica eso a nivel de lo cerebral, ¿no? Porque eso evidentemente va a tener algún impacto que tiene que ver, bueno, hablábamos con la ansiedad y con cómo manejamos también nuestros tiempos y el tiempo de los demás. Y la satisfacción automática que puede dar un like, ¿no? Exacto. Y bueno, y esto nos lleva mucho a una franja etaria que son los adolescentes, los más vulnerables, también los que reciben los mayores beneficios por ahí de las redes sociales. Y también de los que tenemos que aprender más, porque la manejan así. Lo tienen intracutáneo a esta altura, claro. Pero con los adolescentes lo que estamos asistiendo es a un fenómeno de un exceso comunicacional que no siempre, lo que no quiere decir que exclusivamente, no siempre está bien canalizado, ¿no? Hay algunos riesgos que se pueden asociar a un exceso de conectividad, como por ejemplo el ciberbullying, como por ejemplo el robo de datos, el acoso y otro tipo de manifestaciones. Pero me interesa manejar el tema de la ansiedad. Quizás es el tema de este tiempo, ¿no? Sí, porque la ansiedad tiene que ver también con los límites. Ahora que vos hablas de los adolescentes, en realidad todo eso que vos traías estamos todos expuestos. Y el límite, en el sentido por lo menos que trabajamos de la psicología, que tiene que ver con saber cuándo, por ejemplo, conectarse, saber cuándo son los tiempos de encuentro y cuándo los tiempos de encuentro real, ¿no? Porque ahora estamos hablando de encuentros virtuales y encuentro real. Y también cuándo tenemos que poder comunicarnos, porque a los ojos de los adultos puede ser una cosa extraña o puede haber un exceso, y sin embargo por ahí pasa la socialización ahora en la adolescencia, que es fundamental para los vínculos en esa etapa, ¿no? Ahora, sí hay riesgos, y cuando estamos hablando ya de padecimientos que tienen más que ver con lo que el otro día decíamos, subjetividades más adictivas, a mí no me gusta hablar de trastorno, entonces, pero que sí tiene que ver con cómo nos relacionamos y con cómo podemos, por ejemplo, en esto de los límites, parar, ¿no? Y decir, bueno, no, este es el momento para estudiar de otra manera, porque eso es bueno que sepan los adultos, los adolescentes usan y los jóvenes usan el celular para todo. Incluso para estudiar. Incluso. Entonces, eso es muy bueno porque en general, como, ¿qué pasa? Hay algo muy interesante en el celular que tiene que ver con que la gente se persigue mucho con qué estás haciendo con el celular, ¿no? Entonces, en el qué estás haciendo, muchas veces lo que prima es la interpretación de lo que yo pienso que estás haciendo y no la pregunta de qué estás haciendo. A veces el adolescente está estudiando
y uno piensa que está paviando con los amigos. Como que es retórica, como que le preguntás y no implica una respuesta, ya supones que está perdiendo el tiempo. Entonces me parece que eso es fundamental, porque ahora que vos traías esto de perder el tiempo, hay nociones claves para nosotros en la historia de la humanidad y de los sujetos. Una es el tiempo y el manejo del tiempo. Por diferentes tecnologías que hayamos pasado, porque el libro, por ejemplo, es una tecnología. Cuando apareció el libro, leer era perder el tiempo. Y ahora estar con el celular es perder el tiempo. Creo que el problema... para los jóvenes, ¿no? Porque para los adultos estoy trabajando. Claro, no, y si estás leyendo ahora tiene un valor agregado que no es estar en el celular. Sí. Ahora, hay como una dimensión en cuanto al tiempo que los jóvenes manejan con parámetros distintos. Totalmente. Entonces ahí está bueno esto que vos traías hoy de lo instantáneo, ¿no? O sea, porque además... A ver, esto es tan rápido los cambios que obviamente también nos van llegando a todos nosotros, ¿no? Y llega un momento en que se naturalizan. Entonces, ya en la adolescencia tiene la particularidad de que no hay noción de la finitud, son eternos. Entonces pueden hacer cualquier cosa, porque esa noción de riesgo se adquiere mucho después, ¿no? Entonces, por eso también no hay noción de que se pierde el tiempo. Es el adulto el que trae muchas categorías. Por eso está bueno también pensar en la adolescencia que sin adultos referentes, no digo padres nada más, porque obviamente las familias están cambiando, pero el adulto referente tiene una función muy importante. Una de ellas es la inclusión de la noción del tiempo y en qué se tiene que gastar. Y otra tiene que ver con esto de los límites y de los tiempos, porque si no hay referencia de ese afuera, en realidad el tiempo lo marca la red. Claro. ¿No? Que a veces, por ejemplo, muchas de las horas son nocturnas y muchas veces termina siendo un tiempo en uso que es privado de los padres, digamos, ¿no? El otro día yo estaba escuchando una nota muy interesante de un gurí con discapacidad que murió. Y los padres no sabían, lo único que sabían es que estaba encerrado todo el tiempo con la computadora. Y sufrían porque no tenía redes y amigos. Y dicen que en el entierro del gurí se llenó de sus amigos, que eran todos de las redes, ¿no? Que fue un impacto. ¿Podría redefinir entonces el concepto de contacto interpersonal? Totalmente, que no lo suple, ¿no? Porque además después a nivel de nuestro trabajo como psicólogos vemos muchos de los problemas que si estás mucho tiempo en las redes y con códigos de redes, cuando te vas a ver con el otro en la vida real, no sabés. Y yo hay algo que ahí, o sea, no sabés cómo relacionarte. Y yo hay algo que ahí me gustaría detenerme porque para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la función de la mirada. Que con el celular, por ejemplo, muchas veces no te miro así como yo te estoy mirando a los ojos, estoy mirando el celular. Siempre, hay un mediador siempre. Y ese mediador muchas veces puede ser un obstáculo en algo que nos construye como sujetos, porque si yo no miro al otro... Si no hago contacto. Si no hago contacto, y además todavía, en esto que yo decía que el celular es persecutorio, me hago la cabeza sobre lo que miro y no pregunto, tenemos un problema grave de interrelación de lo real. Es mucho más fácil relacionarse después en lo virtual. Me parece tan interesante esto, me hace pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa con la identidad que el joven adquiere en las redes? En realidad, tiendo a pensar, percibo, me corregirás, que hay como una configuración de una identidad ideal. La foto que me saco en Instagram está tuneada, ¿no? Tiene filtros, soy lindo, soy joven, en general aparezco sonriendo, mi vida tiene como fotogramas de éxito y felicidad, de liviandad, de una cosa muy soft. Hay como una configuración de la personalidad que no siempre es la real. Entonces, ¿se plantea esta dualidad? Es decir, ¿qué pasa con ese joven que no tiene una vida tan ideal, que no es tan lindo como aparece en las fotos? O que... También lo sube, lo que pasa es que capaz que tiene otras redes. Pero esto de las identidades está bueno porque puede haber falsas identidades y generación de fantasía que en la adolescencia lo tenemos, ¿no? Claro. O sea, todos en general, porque la fantasía no es mala, porque nos ayuda a proyectarnos muchas veces. Capaz que lo que vos estás trayendo es como esta cuestión de a veces mostrar un mundo que hace que otros compitan o lo quieran, un y mundo después atractivo. Y después la realidad no es así. Y bueno, y puede haber mucha frustración, que capaz que es uno de los otros temas que también tenemos que abordar, porque esto de la inmediatez o de mostrarnos siempre felices y que la vida no sea así, porque la vida es muy dura, nos implica entonces estar como manejando
el otro aspecto que tiene que ver, bueno, ¿cómo nos frustramos? ¿Qué es lo real y en qué está compuesto? Porque no es mágico, no es Disney la vida. Y luego esto que vos traías es que hay varias identidades. El gurí sufriente también nos avisa por las redes que anda mal. Capaz que no, nos gusta más el exitoso, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos con esos avisos? ¿Qué hacemos? Hay un problema acá que también yo creo que está bueno que los adultos referentes puedan acompañar y que tiene que ver con lo público y lo privado. Enseñarles qué es lo público, qué se muestra, que muchas veces aparece como esto de lo feliz, pero también aparecen fotos que tienen que ver hasta con los cuerpos, con, no sé, estoy en el baño, estoy en esto de lo instantáneo, claro, como un helado. Público, lo privado y lo íntimo. Totalmente, totalmente, sí. En lo privado yo estaba metiendo lo íntimo, pero también tiene que ver con esto de cómo nos cuidamos, porque ahí entonces accedemos o pasan estas cosas que vos traías hoy del ciberbullying, ¿no? Del acoso sexual o de que alguien, bueno, quiera como violentar también por ahí porque interpreta que si yo subo una foto en bikini es porque estoy provocando, ¿no? Entonces, tenemos como mucho que aprender, pero también mucho que cuidarnos y mucho que acompañar. Y a veces los adultos se olvidan de eso porque están en sus celulares también. También. Sí. Entonces ahí hay algo que a mí me gusta mucho, por lo menos insistir, y que tiene que ver con que no podemos olvidarnos todos los seres humanos en realidad. Siempre estamos siendo modelos de otros. Si yo estoy parada dando clase con el celular prendido y sonando, estoy habilitando, y a veces después en el discurso, por ejemplo, puedo decir otra cosa, ¿no? Lo mismo los padres. Yo le digo, no veas el celular, pero yo estoy diciéndole eso viendo el celular, claro, ¿no? Entonces me parece que también en esto que yo insistía en las columnas pasadas, que tienen que ver con que muchas veces desde la psicología implica un ejercicio también de pienso de uno, de lo que estoy haciendo, para buscar una coherencia, para tener autoridad frente al otro. Que a los adolescentes eso les importa muchísimo. Que el otro que me esté diciendo algo tenga la autoridad para decírmelo. Porque si no, en realidad, es lo primero que te dicen. ¿Qué me decís, ¿Quién mamá? sos vos? Sí, soy claro. ¿Qué me decís, mamá, si vos también estás? Ceci, me están corriendo. Yo encantada me quedaría toda la mañana contigo. Saludos. Me encantaría que en la próxima columna habláramos acerca de algunos tips para poder encuadrar a nuestros jóvenes y darles una mano y de paso encuadrarnos a nosotros mismos. Gracias.